Querida Meme, espero que estés muy bien. Te veo tosiendo, espero que te mejores pronto. Y bueno, pues aquí ya listo para platicar contigo y con todo tu auditorio. Sí, un poquito ahí todavía, pero bueno, ya vamos saliendo. Esperamos que para el lunes ya estemos todos bien. Oye, pues vamos a Seguro. empezarlo con la de vivienda, que hoy se presenta, que hoy presenta el titular del Infonavit. Hay temas que hemos tocado, un abandono brutal de casas, la gente no tiene para pagarlas, no alcanza, vaya, lo que decía al inicio, los millennials no sabemos ni siquiera cómo podemos hacernos de nuestra propia casa. Y hoy veo que en el gobierno dicen, no, pues es que ya te vas a poder registrar tú solito, tú, para hacerte de tu casa. ¿Cuál es la situación de vivienda que tenemos en México y qué es lo que cambiaría con esta reforma? Bueno, primero vale la pena decir que el escenario que tenemos en México es brutal. Yo creo que debe haber tal vez un par de países que tengan un peor escenario de vivienda que en México. Tenemos básicamente cuatro indicadores que nos lo dejan bastante claro. Tenemos 8 millones de viviendas abandonadas. Son, son, digamos, el mismo número de viviendas que en Austria y en Suiza juntos. Tenemos más o menos en México hay 30 millones de viviendas. De esas 30, 10 millones no tienen escrituras. El precio de las viviendas en México es el más alto en la historia. Nunca había habido un precio tan alto en la historia. Y como cuarto lugar, la calidad de la vivienda que estamos construyendo hoy es peor que hace 70 años. Entonces, pues tenemos un escenario bastante rudo. Ahora, esta reforma viene bastante bien. Yo quisiera mencionar algo previamente porque creo que vale la pena hacer una acotación. El Infonavit ha estado dormido estos 6 años de gobierno. Tal es así que el presidente envía esta reforma. Porque yo te puedo decir que yo le doy seguimiento a estos indicadores y muchos otros más diario, y no han cambiado mucho con respecto a lo que pasaba en sexenios anteriores. Esto hay que comentarlo con bastante claridad. Eh, digamos, este sexenio se ha dedicado a atacar un problema en México que sí es muy importante, pero no es el único, que se llama el rezago habitacional. El rezago habitacional es cuando a una vivienda le falta un cuarto, tiene techo de lámina, tiene piso de tierra, le hace falta un baño, etcétera. Son adecuaciones que se hacen a las viviendas. Pero, pues, realmente, si analizamos cómo ha avanzado el combate al rezago, pues ha sido prácticamente igual que en sexenios anteriores. Y esto ha sido responsabilidad tanto del Infonavit como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces, bueno, para tu público que es muy amplio, les invito a que me sigan en mis redes, en Twitter y en Instagram, para que vean lo que he publicado al respecto. Yo simpatizo mucho con la visión de la 4T, pero bueno, es momento de hacer balance de algunas cosas y de que podamos corregir algunas políticas que no han ido tan bien. Pero te lo cuento, el presidente tiene clarísimo esto y por eso envía esta reforma al Infonavit, porque el Infonavit tiene muchísimos problemas, algunos heredados, pero algunos otros también de que ha sido negligente estos 6 años. Y bueno, pues creo que es importante que hagamos esta aclaración. Entonces, esta reforma busca, digamos, modificar el artículo 123 de la Constitución que se dirige básicamente al trabajo, pero ahí es donde está el Infonavit. Eh, entonces, el Infonavit va a tener ahora tres opciones, va a tener tres posibilidades. Una es construir vivienda, cosa que dejó de hacer desde los años 80 para permitirlo únicamente a los privados construir, cosa que salió bastante mal. Dos, va a permitir que sean más flexibles los criterios para otorgar créditos. Y el tercero es que va a permitir el arrendamiento social. Es decir, que si hay gente muy pobre que está cotizando en el Infonavit, que pueda, antes de comprarla, que la pueda rentar
un tiempo y que cuando la quiera comprar, el dinero que haya aportado para el motivo del arrendamiento, sus cuotas mensuales, se las tomen en cuenta como dinero pagado como si fuera una hipoteca. Entonces es un buen avance. Ahora, hay que decir algo y dejarlo también muy claro. Esta reforma se enfoca únicamente al Infonavit y afecta a las personas que cotizan en el Infonavit, que son más o menos el 22% de los trabajadores en México, de las personas trabajadoras. Tenemos que hacer algo por el otro 78%. El 60% no está cubierto por ninguna institución, ni por Fobiste, ni por Infonavit, ni por la banca comercial. Fobiste, sabemos, para tu público muy conocedor, es quien atiende a los trabajadores del Estado, ¿no? A los trabajadores del gobierno, a distintos niveles de gobierno. Infonavit, a quien está en el sector privado formal. Pero el 60% de los trabajadores no está cubierto ni por Infonavit ni por Fobiste, y si van a un banco nadie les va a dar un crédito. Entonces, tenemos que hacer también un trabajo por este gran número de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la economía llamada informal o mal llamada informal, que están conduciendo un taxi, que son meseros, que tienen un puesto, tienen una tiendita, etcétera. Entonces, si queremos garantizar el derecho a la vivienda, tenemos que ir también por ese paquete de personas trabajadoras que no está cubierto por ninguna institución. Y hay distintas opciones que me gustaría aquí platicar contigo y con tu público, Meme. Aquí me gustaría un poco regresarme al inicio, lo que comentabas. ¿Cuáles han sido las razones por las que en esta administración no se avanzó como se hubiera esperado en el Infonavit? Al principio se hablaba de una reforma, todavía aparte está el Fobiste, ¿no? Con la cosa es Infonavit, aparte todavía tienes Fobiste, que hay muchísima gente que dijo es que bueno, si en el Infonavit es tan malo, imagínense los que tenemos la versión ISSSTE. Entonces, se hablaba de una reforma que se iban a modificar, que ya no se iban a las personas, ya no se les iba a correr, que se les iban a dar facilidades, pero parece que fue muy lento. Yo todavía recibía denuncias, me decían es que eso no es cierto, a mí ya me están pidiendo que liquide ahorita mi casa con créditos altísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que impidió que se modificaran al menos estas cosas que se prometieron al inicio? Pues bueno, de entrada, digamos, en la dirección hay una visión muy distinta a la del presidente, que es la de atender primero a las personas más pobres. Si queremos atender primero a las personas más pobres, tenemos que ir con las personas que están pues, prácticamente viviendo en la calle o que están en hacinamiento, viviendo con su familia y con otra familia en una misma vivienda, digamos, gente que perdió el trabajo, que no tiene dinero para pagar, etcétera. El Infonavit es, si tomáramos al Infonavit como secretaría, será la secretaría que más dinero tiene de todo el gobierno. Y el número de créditos que ha otorgado en el sexenio es el más bajo de la historia. Entonces hay un contraste muy grande. Tiene mucho dinero y presta muy poco. Entonces eso hay que modificarlo. Uno. Dos, no toda la gente tiene que comprar vivienda. Hay gente que puede rentar vivienda y que es mejor que rente a que esté hacinada, a que esté viviendo en la calle, a que esté invadiendo un predio, a que esté en una vivienda que no tiene escrituras, a que esté viviendo en una vivienda que no tiene seguridad estructural, como fue la gente de Guerrero. Entonces, creo que es muy importante que les brindemos opciones. Y el Infonavit tendría que hacer esas tareas si no las ha hecho. Entonces, hay una visión muy distinta a la del resto del gobierno federal. Uno. Dos. Obviamente el presidente no puede estar en todo. El presidente sabe que tiene un número de batallas limitadas que puede enfrentar y ganar. Y entonces el presidente se ha enfocado, y con mucha razón, en el tema de la soberanía energética, en el tema de los alimentos, en el tema laboral. Si yo te puedo poner una analogía de un coche. Si un coche tiene 5 velocidades y lo ponemos en comparativa con el gobierno, pues el tema laboral va en quinta velocidad. El tema de salud va ahí en segunda, en tercera. El tema
de la soberanía energética va en cuarta, pero el tema de vivienda, mucho me temo que apenas íbamos arrancando. Y esto tiene que cambiar, porque el problema de la vivienda es muy, muy grave. Y a mí me llama la atención una cosa, Meme, que yo no tengo la respuesta, pero me gustaría conversarlo contigo y con tu público. Mira, el agua es un derecho, la salud es un derecho, la educación es un derecho, la movilidad es un derecho. En fin, hay muchos derechos. Pero la vivienda también es un derecho. Y si no tienes derecho a la vivienda, no tienes el resto de los derechos, ¿eh? Porque ¿cómo va a tener salud alguien que vive en la calle? ¿Cómo va a tener educación alguien que vive hacinado con 4 familias en una vivienda? Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar la vivienda al mismo nivel que el derecho al agua, por ejemplo. Es lo que te comentaba ahorita. Oye, ¿por qué el agua la consideramos un derecho y cada vez que nos la quitan cerramos una avenida en la ciudad y nos ponen el agua, nos instalan el agua? Oye, vivienda no tenemos hace 120 años, ¿eh? Te voy a dar un dato. ¿Sabes hace cuánto fue la última manifestación por la vivienda en México? Fue en 1922, hace ¿Neta? 102 años. O sea, ¿nos hemos conformado desde ese entonces? Desde ese entonces. ¿Y sabes cuál es la cosa? Mira, yo no lo he publicado porque no quiero causar ahí una revolución, pero la situación de la vivienda hoy es mucho peor que en 1922. Te voy ¿A a qué se poner, debe? ¿Hay más gente? te voy a poner el ejemplo. En 1950, una vivienda costaba más o menos el 10% de tu salario. Hoy, 70 años después, cuesta entre el 50 y el 60% de tu salario. En 1950, la vivienda promedio medía 120 metros cuadrados. Hoy mide 40. En 1950, la vivienda que se construía estaba dentro de las ciudades. Hoy está a 35 kilómetros de las ciudades. Eso involucra un gasto en vehículos, en gasolina, en tiempo, en energía y en contaminación para la gente. Hace poco estuve en el país, tuvimos un debate ahí en Twitter, ahora X, porque presentaron el caso de una persona que hacía a su trabajo 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Y bueno, estaban muy impactados y claro que es muy impactante. Si tú analizas eso en un año, son 66 días al año en el transporte público. Entonces, las condiciones de la vivienda hoy son mucho peores que en los momentos donde la gente se manifestaba por tener vivienda. ¿Por qué? Es lo que te comentaba. Antes a lo mejor no le daban vivienda a la gente, pero hoy la tienen y la tuvieron que abandonar. Entonces, hoy literalmente tienen una casa en la que no viven y están pagando. Dime qué es peor, no tener una vivienda o tener una vivienda que estás pagando y no habitas. Tener una vivienda que estás pagando y no habitas es mucho peor. Te están quitando Claro. al mes 15, 18,000, 25,000 pesos de pura hipoteca. Y están los casos que tú dices. Tijuana está repleto de casos como el que comentas, La frontera. donde están buscando a la gente para que paguen la vivienda y se las están quitando. Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo León, Hermosillo, Nogales, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Zumpango, en fin, puedo seguir 15 minutos hablando de esto. Entonces, yo creo que el presidente se enfocó en las batallas que tenían mayor relevancia, que está muy bien, pero sí es importante que hoy hagamos un balance a la luz de esta propuesta de reforma que viene muy bien y que veamos hacia el futuro qué es lo que hay que hacer y cuál es el papel de las instituciones. Porque, De esta perdón que te interrumpa rápidamente lo que te quería comentar. Infonavit y las instituciones del Estado mexicano en cuanto a vivienda
vivieron años dorados entre 1950 y 1970. Se construyó mucha vivienda barata para personas que vendían quesadillas, se les otorgaban créditos para la vivienda y demás. Llegaron los tecnócratas ignorantes en 1980 y hasta la actualidad. Bueno, siguieron con un criterio de únicamente otorgar créditos. A ver, te voy a explicar un poquito cómo funcionaban las instituciones antes. Antes no existía el Infonavit. El Infonavit existió a partir de 1971, pero antes del Infonavit construía vivienda el IMSS y el ISSSTE. Los mejores ejemplos de vivienda en México en la historia los construyó el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit en los últimos años, digamos, entre 1970 y 1980. Bueno, de esos casos, solo para que te des una idea, Charles de Gaulle, el presidente de Francia, legítimo y legendario, vino a México para inspirarse en la política de vivienda de México que se estaba haciendo entre los años 50 y los 80. Porque le mostraban fotos y Charles de Gaulle no podía creerlo. Decía, no, son maquetas, me quieren engañar. Bueno, tuvo que venir a ver Tlatelolco, el Miguel Alemán, el Benito Juárez, la Unidad de Independencia, la Unidad Centenario, la Unidad Santa Fe, todas estas unidades de viviendas que eran para trabajadores de los más mínimos ingresos, vino a verlas. Él, vino el mariscal Tito, que era el presidente de Yugoslavia, vinieron de Rusia, vinieron de Alemania, vinieron de muchos lugares a ver lo que estamos haciendo en vivienda. Empieza en 1980 la tendencia neoliberal y entonces el Infonavit y el ISSSTE, bueno, el IMSS dejó de hacer vivienda. Dijo, ay, ¿saben qué? Esto hágalo alguien más. Fobiste e Infonavit dejaron de construir vivienda. Lo importante que construyan vivienda es que si una institución del Estado construye vivienda, pues tiene los incentivos para que esa vivienda no esté abandonada. ¿Por qué? Porque entonces la institución lo que va a procurar es que para que sus finanzas sean sanas, pues esas viviendas se habiten y se paguen. Y la única manera de que una vivienda no se abandone es que esté bien ubicada. Es decir, en un predio dentro de las ciudades con acceso a servicios y equipamientos públicos. Que sea barata, que tenga buenas dimensiones y que tenga una buena calidad en sus materiales. Si cumplimos esos criterios, entonces la gente no tiene por qué abandonar su vivienda. Bueno, en 1980 dijeron, nosotros solo vamos a dar créditos y que construyan los privados. Y entonces los privados construían donde fuera. Eso fue lo que pasó entre 1980 y 2015, 2017. Y entonces la gente, pues le decían, oye, ¿dónde quieres vivir? ¿En una casa de 30 metros cuadrados a 1 hora y media de tu trabajo? ¿O en una casa de 40 metros cuadrados a 1 hora 45 de tu trabajo? O sea, ambas opciones eran pésimas, ¿no? Pero tenían que elegir una, porque no podían vivir con la suegra, no pueden vivir con la hermana, no pueden vivir rentando todo el tiempo. Bueno, pues tomaron una opción y solo para que te des una idea, el tiempo promedio que se ha habitado esa vivienda es como de 2 años. La gente no tuvo más que 24 meses para darse cuenta que era una pésima idea y prefirieron regresar a vivir con la hermana, con la tía, con la suegra, invadir un predio, a rentar una casa, en fin, y seguir pagando su vivienda. Oye, Fede, entonces, ¿cuáles serían, ya teniendo este contexto claro, sobre todo para aquellos a los que no nos ha tocado? A mí, por ejemplo, eso no me tocó, a mis papás sí, pero a mí ya no me tocó esa parte. Por Pero ya dos. entendiendo el contexto, entendiendo ese contexto, ¿qué es lo que rescatas de esta reforma? ¿Cuáles serían los puntos más importantes de esta reforma para ya hacer un corte de caja y dejar ese pasado que aún no se ha ido en el pasado? Y esto creo que vale la pena también comentar. Oigan, el pasado no se ha ido de varias instituciones del gobierno federal, ¿eh? Ahí vemos al presidente que está batallando porque tiene que en algunos lugares, pues cambiar a prácticamente toda la plantilla. Si tú hablas con Alejandro Sbarch, mi cuatazo, si tú hablas con él,
y él es el titular de Cofepris, pues sacar a todos esos abogados y a todas esas personas que estaban ligadas con farmacéuticas y que tenían 1000 casos de corrupción, le tomó años. Entonces, a ver, nosotros llega este gobierno en 2018 y hay instituciones que pueden avanzar porque son muy sólidas, pero hay otras donde todavía se está batallando mucho y bueno, es mi comentario. No quiero que se sorprendan de que esto pasa en el Infonavit y pasa en otras instituciones, en Fobiste mismo, ¿no? Pero bueno, yo rescato esta reforma varias cosas. La primera es que por sí misma mencionarla detona un debate público que a mí me interesa mucho, más allá de del contenido de la reforma y lo que se acabe votando y si se aprueba o no, me interesa que utilicemos este momento para debatir cuál es el papel del Estado en garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada a las para las personas. Me interesa mucho, porque yo dudo mucho, con más de 36 años de evidencia, de que el papel del Estado no solo es otorgar créditos. Entonces, está muy bien que ahora Infonavit pueda construir, pero necesitamos más opciones para la vivienda. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es muy diversa. Hay gente que en la mañana choferea en un taxi y en la tarde trabaja en una maquila. Hay gente que tiene una tiendita y también tiene un trabajo en algún call center o trabaja en una oficina y después trabaja de empleado del hogar o de trabajadora del hogar en alguna vivienda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos solo una manera de tener vivienda en México, que es comprándola. Pero si tú vas a otros países y analizas otras naciones y otras políticas, te das cuenta que donde no hay problemas de vivienda, donde hay buenas políticas de vivienda, pues hay muchas opciones. Por ejemplo, ya te comentaba ahorita, eh, ¿cómo le hacemos con personas que están en la calle? ¿Cómo le hacemos con personas con discapacidad? ¿Cómo le hacemos con personas que fueron desplazadas por el crimen organizado de donde vivían? ¿Cómo le hacemos con personas adultas mayores? Pues, por ejemplo, una opción es literalmente regalándoles una vivienda. Hay mucha gente que ve muy mal esto, pero ¿sabes por qué, meme? Es porque estamos programados con un chip que nos instalaron y con el cual nos bombardearon por todos los medios de comunicación de que el problema de la vivienda era un problema del cual salíamos de manera individual y con nuestro propio mérito, pero no es así. Es muy fácil ver en la calle a una persona y culparla por un problema que es responsabilidad de la sociedad y decirle que es flojo y que no le echa ganas. No. Y déjame decirte, los países más avanzados del mundo, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Suiza, Finlandia. Aquí, muy importante, Finlandia es el país que más regala viviendas. ¿Y Bueno, cómo se sostiene eso? todos esos países tienen políticas donde le regalan vivienda a la gente más pobre. O imagínate que esa vivienda sea del gobierno y yo se la presto 50 años a una persona hasta que muera. Y ya después llego yo, la remodelo y se la otorgo a alguien que tenga otro problema, una discapacidad, en fin, que sea adulto mayor, que sea una mujer que salió por criterios de violencia de su casa, en fin, el gobierno tiene que tener esa tarea, pero lo comento por una cosa. El agua, dependiendo de nuestro estado, yo sé que tu público es muy extenso y está prácticamente en muchos estados y países incluso, pero dependiendo del estado, el agua básicamente nos la regalan. El agua nos cobran una tarifa por el servicio, pero no nos cobran el agua. Entonces, la educación. Pues uno va a la escuela primaria y no paga. Sí, siempre hay la directora abusiva que te pide trapeadores y te pide escobas y el Las fabuloso cuotas. y te pide cuotas y esas cosas. Y sí, eso está muy mal. Pero
en general tú concibes la educación como algo gratuito o que te va a costar muy poco. La salud, igual. Bueno, la vivienda tiene que ser igual. ¿Cómo haces eso política sostenible a largo plazo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo lo hacen en Francia? Cobrándole impuestos a los ricos. Y ya. A ver, Meme, te acabo de decir, si el Infonavit fuera una secretaría, sería la secretaría con más presupuesto de todo el gobierno federal. Dinero sobra. La cosa es tener la visión, tener esa perspectiva. En estos países, lo que hacen es cobrarle impuestos a los ricos y tener presupuesto para tener dinero para viviendas. No es muy caro tener viviendas. Es más, te voy a decir cuál es la perspectiva de Finlandia. Finlandia tiene una política que se llama vivienda primero, digamos, esa sería la traducción a lo que ellos llaman housing first. ¿Sabes por qué le regalan vivienda a la gente? Porque se dieron cuenta que todo lo que hacían antes era más caro que regalarle vivienda a la gente. ¿Qué hacían antes? Una persona estaba en la calle. ¿Qué hacían? La metían a la cárcel. Bueno, estaba en la cárcel. ¿Y en la cárcel qué tienen que pagar? Pues pagan el mantenimiento de la cárcel, le pagan alimentos, le pagan ropa, le pagan servicios, le pagan mil cosas. Y en el agregado, tenerlo en la cárcel es más caro que darle una vivienda. Dos, ¿qué hacían después? Lo metían en un manicomio. En el manicomio esta persona tenía pues que comer, tenía ropa, tenía una cama, tenía agua para bañarse, para ir al baño, servicios, sus medicamentos, sus terapias. Bueno, todo eso era más caro que darle una vivienda. Entonces, por favor, ya démonos cuenta, la vivienda es un derecho, como es el agua. Si no tenemos vivienda, también es legítimo cerrar las calles porque no tenemos vivienda y a ver cómo le hace el gobierno para dárnosla. Y tiene que cambiar esa perspectiva. Entonces, esta reforma viene bastante bien, por eso. Vamos a detonar la discusión, vamos a ver qué tanto es un derecho, cuál es el papel del gobierno para garantizar este derecho y, y bueno, ver cuáles son todas las problemáticas de la vivienda, porque son muchas. Tenemos cerca de 8 millones de viviendas abandonadas, tenemos cientos de miles de personas viviendo en hacinamiento o viviendo en la calle, tenemos la vivienda con los precios más caros en la historia y esto es muy importante mencionarlo. A ver, público conocedor que nos está escuchando en todo el país. ¿Por qué la vivienda es tan cara? La vivienda es muy cara porque se construye muy poquita vivienda y hay mucha demanda de vivienda. Lo voy a poner en un caso muy rupestre, muy caricaturesco. Si hay 5 chocolates, pues los 5 chocolates van a costar mucho más que si hubiera 50 chocolates. Porque entonces 50 personas van a pelearse 5 chocolates. Y entonces vamos a tener a 10 personas peleándose cada chocolate. Quien esté vendiendo los chocolates, pues va a aumentar el precio al saber que hay mucha gente que lo quiere. Pero si hubiera 50 chocolates y 50 personas buscando el chocolate, pues entonces el precio bajaría porque hay solamente una persona buscando un chocolate. ¿A qué voy con todo esto? En México se construyen al año, más o menos, cerca de 200,000 viviendas, 250,000 viviendas. La demanda es más o menos de 800,000 viviendas o 1,000,000 de viviendas al año. Eso hace que la vivienda sea tan cara en México. Tan cara que en países como Austria o como en Alemania, la vivienda llega a costar la mitad que en México. ¿A ti te hace sentido eso, Meme? No, para nada. Aparte, bueno, y no hemos tocado ni siquiera el tema de la gentrificación, ¿eh? Que no hemos llegado a esa Bueno, parte. la gentrificación es resultado de eso. Si hay poca vivienda, ¿quién la va a comprar? ¿O quién la va a rentar? Pues quien ofrezca más. Y Sí. si vienen gringos con dólares, pues van a ser ellos, Va a ¿no? subir los costos. Exactamente. Entonces,
Es muy importante que tengamos claro esto. La vivienda es una parte central de nuestra vida. Miren, si no tenemos vivienda, no tenemos acceso al agua. Rápido. No puedes ni votar si no tienes vivienda. Sí, porque no tienes una credencial para elector. No tienes un domicilio y no Ujú. puedes tener la credencial. Entonces, es muy importante que esta reforma viene y viene bien, pero tenemos que ponerle esteroides a esa vivienda, a esa reforma. Tenemos que dotarla de algunos otros elementos para que realmente atienda a toda la población y que la vivienda sea cada vez más barata y tenga mejores condiciones. Aquí veo algo de la reforma que, por ejemplo, establece que la renta no podría exceder el 30% del salario, por ejemplo. Eso, Eso está muy bien. vaya, en términos reales, eso es costeable, pues. Mira, esto es bien importante, es lo que quería comentar hace ratito. Eh, esto tú lo comentas y lo hemos comentado a veces cuando hablamos de los trenes, que ahorita vamos a hablar un poquito a ver si nos queda tiempo. Pero el agua en general es un servicio deficitario. Entonces, te comentaba ahorita, el agua nosotros realmente no pagamos el valor del agua, pagamos un costo mucho más bajito. La electricidad igual, porque están subsidiados. ¿Por qué? Porque si no tengo electricidad en mi casa no puedo cocinar, no puedo estudiar en la noche, no puedo tener una computadora, internet, leer y demás. Entonces, el agua es igual, son servicios que están subsidiados y está bien que estén subsidiados. Tenemos que empezar a ver la vivienda igual. Yo sé que es difícil, yo sé que nos han bombardeado con el mensaje opuesto de que hay que echarle ganas y que si tu vivienda cada vez es más cara es mejor y que tú tienes que trabajar y, perdón, no ha funcionado en ningún lugar del mundo, discúlpenme. Este, los lugares donde esa política sigue existiendo, que es México y algunos pocos más, como Estados Unidos, tienen una crisis marca diablo. Estados Unidos nunca había tenido tanta gente en la calle. Punto. Me voy al país más poderoso, con más dinero y con el modelo más neoliberal. Pero nosotros no estamos muy lejos, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esa perspectiva. Entonces, no todo tiene que ser costeable, no todo tiene que ser rentable. Sí tenemos que encontrar un modelo de financiamiento, a ver de dónde traemos el dinero. Pero voy a sonar tal vez muy soez o muy burdo, pero hay muchas maneras de cómo financiar esto. México no está, pero ni cerca de, de haber agotado sus fuentes de financiamiento. Les voy a poner el caso tal vez más extremo. Mientras nosotros le cobramos el 30% de impuestos a las personas de mayores ingresos en México, en Francia les cobran el 80%. El 80%. Gente que gana 1 millón de pesos al mes en Francia, le cobran 800,000 pesos de impuestos. Y no es que Francia sea comunista, es una economía de mercado. Pero eso explica por qué Francia puede regalarle vivienda a la gente más pobre, puede tener hospitales gratuitos de muy buen nivel, puede tener escuelas de la mejor calidad del mundo, puede tener bibliotecas majestuosas, puede tener espacios públicos de muy buena calidad. Entonces, Francia, imagínate, Francia le cobra el 80% a los más ricos y Francia todavía no ha agotado sus fuentes de financiamiento. Nosotros le cobramos el 30%. Para que se den una idea, el único país que cobra menos impuestos que nosotros en América Latina es Haití, porque básicamente no tiene Estado, no tiene gobierno, ha estado muy marginado y tiene muchos problemas y está muy mal. Pero imagínense, Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, todos esos países, El Salvador, Nicaragua, Belice, todos esos países cobran más impuestos que México a los más ricos. Entonces, por eso me encanta esta discusión, porque si en general nos ponemos de acuerdo en que la vivienda tiene que ser un derecho y que tenemos que darle potencia a las instituciones del Estado
para construir más vivienda y que sea subsidiadas principalmente para las personas más pobres, entonces eso va a llevar a una discusión que sigue, que es qué vamos a hacer, cómo la vamos a financiar. Y créeme, meme, hay 1000 maneras. Hay 1000 impuestos que se pueden cobrar que no se cobran en México y tienen mucho sentido que se cobren para que el Estado tenga muchos recursos y pueda hacerlo. Pero si no lo hiciera, que es lo que te comentaba ahorita, te comenté hace ratito, el Infonavit hoy tiene más dinero que nunca y coloca menos créditos que en toda la historia del Infonavit. O sea, teniendo el dinero que tiene, podría hacer más de lo que actualmente ha hecho. No, bueno, perdón, o sea, mucho más. Te voy a dar un ejemplo. En 2014 se construyeron como 12, que eran cerca de 120,000 viviendas sociales, son las más baratas. 2014, 120,000 viviendas. En 2023 se construyeron 746. Y mira, que yo tengo el reporte del Infonavit, no me lo inventé, ni tengo intención de nada, ni tengo aspiración de nada. Tengo clarísimos esos datos, te los hago llegar además. Entonces, eso no puede seguir, porque entonces, ¿dónde va a vivir la gente más pobre? Hoy no tiene Ahora, opción. yo quisiera hacer una diferencia porque, por ejemplo, leo comentarios donde nos dicen que la realidad en Jalisco es muy distinta, porque dicen que en Jalisco los edificios que está haciendo Alfaro de departamentos los está vendiendo carísimos y las rentas están subiendo exageradamente. Entonces, estamos hablando de una vivienda de interés social, no de una vivienda que los gobiernos, por ejemplo, el caso de Alfaro o el caso del cártel inmobiliario, son donde ellos salen con un privilegio donde aprovechan para hacer para comercializar con la vivienda y las rentas están carísimas. O sea, son distintas visiones de vivienda, pues. Completamente, pero déjame decirte algo que es muy grave de lo que está pasando en Jalisco. Casi todo el dinero o sea, hay muchas torres que se construyen en Jalisco, conozco el caso muy bien, sobre todo en Zapopan, donde hay mucho dinero. Lo que están haciendo es construyendo en predios que antes pertenecían a gente muy pobre y la desplazaron, y ahora ahí hay una torre, ¿no? Ahí hay mucho dinero privado. No necesariamente hay dinero público. Pero sí hay una cosa ahí que es muy grave. Un constructor requiere de 3 maneras para financiar un proyecto. Uno es dinero de ellos, digamos, ahorros, dinero que tengan ellos líquido. 1. 2, preventas. Entonces, todos hemos visto estos edificios donde se vende, en un año te entregamos y estas cosas. Ven y compra hoy con descuento. Entonces, bueno, va mucha gente y compra y ese dinero es la preventa, es la segunda manera de financiar. La tercera es un préstamo. ¿Quién le presta a estos desarrollos inmobiliarios? En su mayoría les presta una institución del Estado mexicano. Miren, ya les decía yo que hay muchos lugares que todavía hace falta limpiar y tenemos que cambiar esa visión. Pero es una institución de la banca de desarrollo que se llama Sociedad Hipotecaria Federal. Sociedad Hipotecaria Federal les presta dinero a estas inmobiliarias, cuando lo que podría hacer es prestarle dinero a la gente más pobre para que construya sus viviendas. En lugar de hacer eso, le están prestando dinero a empresarios que o son muy ricos o podrían pedirle dinero prestado a la banca comercial. Yo no creo que sea una misión del gobierno federal o de una banca de desarrollo que es Sociedad Hipotecaria Federal. Yo no creo que deba ser una prioridad prestarle dinero a inmobiliarios que van a hacer vivienda de lujo. Yo creo que deben ir a prestarle dinero a la gente más pobre. Para eso están hechos. Caramba. Ahora, Fede, para cerrar el tema de la vivienda y irnos brevemente Perdónenme al... que esto fue casi terapéutico, pero no lo he dicho en 6 años. No te preocupes, sácalo, saca el fuá. Ahorita brevemente tocaremos lo de los ferrocarriles y ya te invitaré para que sigamos hablando del tema, porque seguro con las discusiones va a salir muchísimo. Pero para cerrar, por ejemplo, el tema de las casas,
cómo tomar experiencias internacionales, hacerlas para México con la realidad de México y que no se cometan errores como se han cometido, por ejemplo, en Francia hay crisis, o sea, hay crisis económicas por todos lados. Entonces, aparentemente escuchamos desde acá, ¿no? Que los problemas es que invirtieron mucho en viviendas y la gente ya ni las usa, las abandonaron y ahora estamos endeudados, etcétera, etcétera. ¿Qué de todas las experiencias positivas y negativas se pueden aplicar en México y sin cometer esos errores y aplicadas obviamente para la realidad mexicana? Claro, esa es muy buena pregunta. Y mira, yo creo que para poder solucionar eso y para poder responder esta pregunta, tenemos que tener opciones de distintos países y ver cuáles se adaptan mejor a la realidad mexicana, porque, por ejemplo, esta es una cosa que es muy cierta, ¿no? En, en muchos de los países desarrollados el nivel de informalidad es muy bajito. Entonces, pues requerimos adaptar esas políticas de vivienda, pero te voy a dar mi decálogo de la vivienda, a ver qué te parece. Algunas de estas políticas se inspiran en políticas que existen en otros lugares y algunas otras son del contexto mexicano. Yo te dije, entre 1950 y 1980, México fue la vanguardia del mundo. Vino todo el mundo a ver lo que estábamos haciendo aquí en materia de vivienda. Y después entró esta visión de no, ¿por qué construir vivienda? Es muy caro, mejor que lo hagan los privados y nosotros a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo el resultado. A ver, uno, tenemos mucha vivienda abandonada. Mucha de esta vivienda abandonada está en las periferias. Ahora, pues para recuperarlas no es tan sencillo, pero podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, ahora está el auge del nearshoring. Vendrán más o menos 5,000 empresas de muy buen número a México cada 6 meses a instalarse. Bueno, ¿por qué no llevamos, que es un caso que yo proponía en Nuevo León cuando iba a llegar Tesla, ¿por qué no llevamos a estas empresas que tienen que estar de alguna manera en la periferia porque no hay predios tan grandes en los centros de las ciudades? Pero ¿por qué no llevamos a estas empresas a instalarse cerca de los parques de vivienda que están abandonados? Tienen que estar en la periferia, la industria tiene que estar en la periferia. Entonces, pues mejor que se instalen cerca de las viviendas abandonadas y así recuperamos la vivienda abandonada para los trabajadores de menores ingresos de esas empresas. Esa es una propuesta. Así recuperamos vivienda abandonada. Y si van a venir 500 empresas cada 6 meses, pues podemos recuperar un buen número de la vivienda abandonada. Hay varias maneras, pero esta es una. Así la gente que trabaja en esas empresas podrá vivir a 10 o 15 minutos de su trabajo. Tú imagínate esta señora que vimos en el caso del País, del periódico El País, de la investigación que presentaron, que le digamos, oiga, en lugar de hacer 3 horas a su trabajo, de levantarse a las 3:30 de la mañana, de dormir 4 horas diarias, se va a poder echar sus 8 horas durmiendo porque va a hacer 15 minutos a su trabajo. Les cambias la vida. Esa gente puede dormir más, descansar, tener mejor salud, ejercitarse, disfrutar tiempo con su familia. Eso no tiene precio. Entonces, bueno, a esa gente le cambiaría la vida. Una opción es esa. Dos, la gente más vulnerable en nuestro país, ya lo mencioné, gente con discapacidad, gente en la calle, gente que tiene alguna enfermedad mental, gente adulta mayor, indígenas. No hemos hecho vivienda para indígenas en 600 años. 600 años. No les hemos dado vivienda a estas personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es darles vivienda gratuita, regalárselas. Es una deuda que tenemos, la sociedad y el gobierno, tenemos una deuda con ese grupo, que es muy grande. Regalémosle vivienda a esa gente. Segunda opción. Tercera opción, que el gobierno facilite las condiciones de crédito para que las personas no sujetas de crédito, que son el taxista, la trabajadora del hogar, la persona que tiene la tiendita, etcétera, la persona que vende tacos, quesadillas, pueda adquirir una vivienda. Otra, que el gobierno tenga vivienda suya y que la pueda rentar de manera
simbólica a personas también que hoy no tienen vivienda, los jóvenes. A ver, hoy le vas a dar vivienda a un joven, no les vas a dar un crédito. En muchos países funciona así. Oye, aquí hay una vivienda, te la voy a rentar 10 años, págame 700 pesos al mes. Lo otro también es prestarle dinero a la gente que es muy pobre para que amplíe su vivienda, para que en su predio construya una segunda vivienda para sus hijos, etcétera. Y a los más ricos tienen opciones muchísimas. El banco les heredan vivienda, en fin, hay muchas opciones. Sí. Pero si queremos atacar, queremos beneficiar a todo el abanico tan amplio en nuestra sociedad, tenemos que tener muchas opciones. Y estas que te presento son solo algunas. Y además, solo cierro con esto, creo que vamos por un buen camino. Solo para darle como contexto, hay un déficit de 8.2 millones de viviendas, que más o menos representa el 23% del inventario total de las viviendas ¿Te das cuenta de particulares eso? habitadas. Es ¿Te una das cosa cuenta de brutal. eso? Hay 8 millones de viviendas abandonadas y falta construir 8.2. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, Y sí falta construir mucho. 10 millones de las 30 que existen en México no tienen escrituras. Exacto, no son propias. Mañana llega Alfaro con sus amigos y les quita el predio y las demuele y los corre de ahí porque no tienen escrituras. Y Entonces, entonces las hacen privadas. claro, caramba, tenemos que hacer algo ya y despertar, pero es muy importante, Meme, que todo tu público y nosotros lo empecemos a comentar así. La vivienda es un derecho. Si por el agua pagamos un precio simbólico, por la vivienda también tiene que ser así. Por lo menos los sectores más pobres, que son los que ganan hasta 4 salarios mínimos. Vayamos por ellos. Así es. Mi querido Fede, cerramos rápido con tu visión así general del tema de los ferrocarriles. Es un tema que ya hemos platicado muy ampliamente, Paso. pero vaya, la pregunta del millón es, ¿se va a poder? Porque el presidente dice, vamos a dejar que, o sea, que la prioridad ahora sea el transporte de personas y no el transporte, vaya, no solamente el, el comercial. ¿Realmente van a ceder las empresas o nos vamos a aventar las expropiaciones, como decían? Te voy a dar una bola de 6 bandas aquí. Okay. Mira, la semana pasada hubo una manifestación de los transportistas carga en las carreteras, ¿no? Decían, oigan, que la inseguridad, ¿qué más? Que por cierto, si tú analizas los datos de percepción de seguridad en carreteras, están más bajos que nunca. O sea, la inseguridad que se percibe en carreteras hoy es más baja que nunca. Es decir, tenemos un nivel de seguridad que se percibe en las carreteras, pues muy importante. Entonces, uno, yo sé que no todo es percepción, pero es un buen indicador. Segundo, si vamos a hablar de seguridad, que es lo que yo comentaba en las carreteras, vamos a hablar de seguridad en serio. Y vamos a hablar, sí, de los asaltos, pero también de otras cosas. La principal causa de muerte en las carreteras son los accidentes del transporte de carga. No nos hagamos patos. Ahora, ¿por qué hay tanto transporte de carga en la carretera si hay trenes de carga? ¿Sabes por qué? Porque los concesionarios han hecho básicamente imposible que se transporte carga en este país. Un concesionario tiene una vía y te dice, a ti te doy esta tarifa y a ti te doy esta otra. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis vías se dañen. Porque si yo empiezo a mover más transporte de carga, yo tengo que darle mantenimiento a las vías. Los concesionarios, en cerca de 30 años que lleva esta reforma, no le han dado mantenimiento a las vías. A ver, les voy a poner tarea. Eh, Investiguen ustedes cuántos descarrilamientos de trenes hay en México a la semana, al mes, al año. Se sorprenderían. No son nota porque no hay muertes de personas, porque se transporta mezclilla, alimentos, madera, acero, pero la responsabilidad por el título de concesión de darle mantenimiento a estas vías es de los concesionarios y no lo han querido hacer. De hecho, ese es motivo del retiro de la concesión, el que no le hayan dado mantenimiento. Con la mano en la cintura, mañana puede llegar el gobierno a inspeccionar las vías, ver que no se les ha dado mantenimiento y decirle, oiga, Grupo México, le vamos a quitar su concesión. No le ha dado mantenimiento a las vías en 30 años. Entonces, bueno,
¿Qué quiero decir con todo esto? Que si el gobierno recupera los trenes y le da prioridad al transporte de pasajeros, va a ser muy bueno, pero también tenemos que quitar transporte de carga de las carreteras. Entonces, al mismo tiempo que incentivamos el transporte de pasajeros, por un lado, por el otro, tenemos que mejorar las condiciones y permitir que se mueva más carga por los trenes de carga, por las vías, porque se transporta muy poquita carga. De toda la mercancía que se mueve en México, no es ni el 30% la que se mueve en tren, lo cual es muy raro porque tenemos una muy buena cobertura de vías. Entonces, bueno, uno, eso va a ser las carreteras más seguras, por cierto. Segundo, ¿se va a poder? Yo creo que sí. Yo creo que no va a haber oposición más que de un grupo que tiene muchos intereses, que son las empresas de autobuses, ADO, ETN, Futura, Pullman de Morelos y agregados. Todos ellos, pues obviamente no les va a gustar que haya trenes porque van a perder pasaje, porque el transportarse en autobús es, es incómodo, es ineficiente, es muy tardado y por cierto siempre hace mucho frío. Pero bueno, pero imagínate que en lugar de hacer 12 horas de Ciudad de México a Nuevo León, pues vas a poder hacer 3 o 4 en un tren de alta velocidad. Entonces, pues si va a ser más barato el tren y más rápido, pues ni lo vas a pensar. Entonces, vendrá oposición por parte de ellos. Yo creo que grupos afines a esas empresas como el PAN, pues van a tratar de bloquear esta reforma a los trenes de pasajeros, pero creo que se va a lograr la mayoría porque en general pues es un transporte muy eficiente y que tiene muy buena percepción por parte del público. Otro grupo que seguramente se va a poner son algunas aerolíneas, porque una vez que se privatizaron los trenes, las aerolíneas ganaron mucho pasaje, pero van a empezar a perderlos si hay cada vez más trenes. Y será un servicio de transporte el cual el gobierno tiene que invertirle de nuevo mucho dinero. Es perfectamente posible, dado que te comenté que había muchas fuentes de financiamiento para hacerlo. Simplemente hay que escoger cuál es la mejor. Y pues traerá una industria que en 1995 Ernesto Zedillo destruyó de un plumazo y le quitó el empleo a cerca de 140,000 personas. Y entonces yo lo veo bastante bien, creo que es una muy buena propuesta, nos va a permitir movernos de manera más barata y más ágil entre los estados y las ciudades. Esto va a generar una dinámica regional de mucho crecimiento económico, de mucha inversión y pues va a permitir que nos movamos de manera muy segura y que podamos tener acceso a viajar por todo el país con la cobertura que tenemos tan buena, pero hay que meterle dinero a mejorar las vías, a comprar trenes nuevos y a priorizar pues, el transporte de pasajeros sobre el de carga. Ahí yo te preguntaría, tú me dices que la percepción de inseguridad en las carreteras ha sido más baja, pero por ejemplo, con los datos del secretariado, al menos de 2022 a 2023, hubo un incremento del 4.6%. Poquito. Hemos visto muchas notas Sí, respecto a los robos, asaltos, cada vez son más grabados y demás. sí, sí. Al meter los trenes, al ya usarlos para transporte de carga, ¿crees que eso también influya de manera directa para reducir esta violencia hacia el transporte en carreteras? ¿O ahora veremos que roban los trenes? ¿Qué tan fácil es incluso que se robe un tren de carga, por ejemplo? No, pues sumamente difícil, ¿no? Porque tienes que tener un tren que va a 300 kilómetros por hora, saber quién es el chulo que se pone ahí enfrente con su metralleta, ¿no? O con su arma, uno. Dos, piensa en una cosa, simplemente por el número de kilómetros, que es más fácil vigilar cientos de miles de kilómetros de carreteras o algunos cuantos ramales de tren. Pues es más fácil vigilar algunos cuantos ramales de tren, ¿no? Y lo último es que ya hay sistemas
muy sofisticados de vigilancia para el transporte ferroviario, que es más fácil tenerlo. Un tren sustituye cerca de 50 autobuses de pasajeros. Entonces es más fácil vigilar un tren que 50 autobuses, ¿no? Y desde luego es mucho más fácil coordinarlos en, digamos, cómo va la secuencia, uno va primero, otro después, y los vas programando. Pero sí, siempre que se ha movido pasaje al transporte de trenes, resultan ser viajes mucho más seguros, ¿no? En sí mismo, entrar a una vía de tren electrificada, pues ya en sí mismo es muy peligroso para las personas, ¿no? Quien quiera parar un tren se tiene que parar en una vía electrificada con alta tensión, lo cual es letal para cualquier persona que se para ahí. Sé que no es la única manera que hay, pero no, es mucho más seguro el tren y hay muchas mejores maneras más eficientes de vigilarlos. Y sí se puede combinar perfectamente con el transporte de pasajeros. Completamente compatible. Para que te Ok. des una idea, el transporte de carga hoy en 24 horas utiliza únicamente, en el agregado, utiliza únicamente las vías 6 horas. Entonces, quedan Nada, 18 para utilizarlas para transportes de pasajeros. Ahora, además, no es excluyente, hay transportes de pasajeros que también llevan carga. son de carga. Entonces, es completamente compatible. Yo creo que ninguna de estas dos iniciativas que hablamos hoy tendrá problema, pero sí me interesa la discusión de fondo, ¿eh? Me interesa que tengamos claro que estos son derechos y que los derechos tenemos que acceder o de manera gratuita o pagando un costo sumamente bajo. Porque yo te puedo decir, en España hay trenes, en Inglaterra hay trenes y hay vivienda, pero son impagables. Ok. Entonces, te lo comentaba hace algunos meses. Inglaterra, hubo varios gobiernos desde Margaret Thatcher que pues convencieron a la gente de que estos servicios no podían ser deficitarios, entonces la gente tenía que pagar por el servicio. Y entonces se volvieron impagables. Y empezaste a ver en Inglaterra gente que caminaba 1 hora y media, 2 horas a su trabajo, cosas que en México tú escuchabas en la Sierra de Guerrero. Y Ujú. no te explicas cómo en Inglaterra, en un país que es la tercera economía del mundo, pudiera tener ese tipo de cosas. Y fue porque le quitaron los subsidios a los trenes, que por cierto, cosa que mañana publicaré ahí para que me sigan en mis redes, el presidente Milei, que es muy afín a a esas teorías, a esas posturas, pues le quitó el subsidio al metro, que en Buenos Aires se llama el subte, porque es subterráneo. Es el tren, es el metro más antiguo de América Latina, es uno de los 5 más antiguos del mundo, tiene una tradición muy larga. Bueno, pues le quitó el subsidio la semana pasada y lo que estamos viendo es que la gente se está saltando, la gente está empezando a utilizar otros medios de transporte que habían desaparecido y que ahora se están poniendo de acuerdo entre varios trabajadores para comprar una combi y moverse de un lugar a otro porque no pueden pagar el transporte porque es impagable. Entonces, justo hoy Argentina y algunos otros países nos demuestran todo lo que no hay que hacer. Entonces, por eso me interesa que haya la discusión, porque no solo es construir trenes ni vivienda, sino que detrás esté la perspectiva de que esto es un derecho y tenemos que hacerlo accesible para la gente. Para algunos será gratis, para otros será pagar poquito, para otros será pagar un poquito más, pero no pasar del 30% de tu salario. Y de los más ricos, pues tienen 1000 opciones, tienen varias viviendas, les heredan una, pueden ir al banco comercial, tienen ahorros, en fin, pero sí de la gente más pobre nos tenemos que hacer cargo y pasa por ese tipo de políticas. Me quedo Federico, siempre es un gusto platicar contigo. Hombre, Ya el sabes mío. que te mando un abrazote y ayúdame diciendo a la audiencia en dónde seguirte en tus redes sociales para que también vean tus publicaciones. Síganme por favor en Facebook como Federico Taboada, en Twitter como @taboada_mx, como en Instagram también síganme, ahí también publico ya bastantes videos hablando de estos temas, de la ciudad, de la vivienda, del espacio público, del agua.
del transporte. Ahí síganme también como Taboada-MX. Y para la gente de la Ciudad de México, que aunque hoy traigo azul y blanco y me apellido Taboada, no tengo nada que ver con Santiago Taboada. Así Muchas que gracias por decirlo, porque más de una persona lo preguntó. sí, caray, ahí tengo que luego hacer las aclaraciones, pero yo soy Taboada el bueno. Así que pueden Tabuada, contar. bueno. Te mando un abrazo, Fede, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bonita noche.